Bueno, pues, buenas tardes. Pasa derecho y Karen. ¿Les parece si comenzamos? Buenas tardes tengan todos y todos ustedes, siendo las 4 de la tarde, las 6 horas del día 15 de marzo del 2023, damos inicio a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal, que se encuentra analizando la iniciativa que pretende incorporar la figura de pederastia al Código Penal. Entonces, sin más preámbulo, para efecto de registro, mencionamos nuestro nombre, la institución en la que representamos, con la que provenimos. Iniciaré, si les parece, por mi derecha. No lo quiero desconcentrar. Carlos Martínez García, por el Foro Colegio de Abogados de Chihuahua, Asociación Civil. Buenas tardes, Hortensia García Rodríguez, del Tribunal Superior de Justicia, jueza de control. Buenas tardes, Mabel Martínez, de la Secretaría General de Gobierno. Isabel Sánchez Murza, de la Oficina de la Diputada Marisela Terrazas. Buenas tardes, don Cristiano Jurado Cortegas, en representación de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Chihuahua. Buenas tardes, Alba Gámez, jueza de control del Tribunal Superior de Justicia. Buenas tardes, Francia León, asesora del diputado Castrejón aquí en el Congreso de Lesma. Buenas tardes, Diana Prieto López, asesora del diputado David Oscar Castrejón Ríos aquí en el Congreso del Estado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antonio Rodríguez Durazo, representante del diputado de La Rosa. Buenas tardes, Rocío Leida Velasco Amarillas, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado. Hola, buenas tardes, Martín del Ángel Ramos de Astelum, de la Coordinación Técnica de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado. Buenas tardes, Sandra Ortiz, de Dictamen Legislativo. Buenas tardes, Jocelyn Robles, de Dictamen Legislativo. Muy buenas tardes, Tea Rodríguez, coordinadora de dictamen. Buenas tardes, Fabiola Molina, asesora de la diputada Blanca Calle. Buenas tardes, Guillermo Trejonera, secretario técnico de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado. Entonces, nos trae una propuesta de Fiscalía. ¿Te parece si la expones? Sí. ¿O Rocío? Sí. Bueno, en sesiones pasadas hemos venido analizando una propuesta para tipificar la pederastia y hacerla visible en nuestro Código Penal como un delito, ¿verdad? Como una conducta sancionable. También quedó claro en estas sesiones que es una conducta psicológica en una persona y que sin embargo pone en riesgo o vulnera la integridad de las víctimas, niños y niñas, pues. No obstante, como ya se ha discutido mucho ampliamente en esta mesa, las conductas que forman parte de la propuesta original ya se encuentran establecidas, previstas y sancionadas en otros delitos, específicamente en los delitos contenidos en el título quinto del Código Penal de nuestro Estado, que son los delitos contra la libertad y seguridad sexuales. Incluso contemplan conductas agravantes de delito y la pena cuando se trata de personas menores de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho. En la Fiscalía tuvimos oportunidad de analizar la exposición muy clara, muy ilustrada que nos hicieron favor de hacer el licenciado Trejo en la sesión pasada sobre el trabajo que se realiza en conjunto él y el licenciado Carlos Martínez, también aquí presente, en donde se examinaron las penas básicas de los delitos, así como las agravantes de las conductas. Incluso en ese ejercicio observamos que ya hay agravantes, en algunos casos agravantes sobre agravantes, y las penas pues ya se vuelven muy altas.
Entonces, pues estamos ante un panorama difícil, ¿verdad? La nombrar o decidir sobre las características específicas del sujeto activo que lo distinga de los casos de delitos sexuales que ya contempla el Código Penal, y concluir sobre una sanción, ya sea individual o bien un agravante que aumente la pena ya establecida en esos delitos que, pues para mi parecer, ya se encuentran bastante sancionadas. Únicamente como resumen lo menciono que esta Fiscalía propuso en un inicio tomar en cuenta lo que concluyen los diversos estudios en materia de psicología forense y de criminalística, es decir, donde señalan ciertos rasgos y actitudes comunes entre los pederastas, y por ello concluimos y incluimos en una primera y creo que en una segunda propuesta también medios comisivos más que características del sujeto activo, esto ante la imposibilidad de encontrar o de definir concretamente una conducta distinta, y sin embargo pues todavía no la hemos podido separar de las conductas que ya están definidas. Y también para ello es importante tomar en cuenta que las conductas que pudieran constituir pederastia pues pueden ser también las que se cometan una sola vez o de manera reiterada, porque pues se trata de una conducta psicológica. En esa tesitura y analizando las propuestas que se realizaron en la sesión pasada, nosotros coincidimos con la primera propuesta, es decir, incluirla en las disposiciones generales correspondientes a los delitos contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, el artículo 179 bis que nos hizo llegar el licenciado Trejo. Sin embargo, en esa propuesta que se menciona, y la voy a leer así rápidamente: cuando una persona mayor de 18 años, valiéndose de cualquier medio, se aproveche de la confianza, afecto, respeto u obediencia que una persona menor de 14 años le tiene y realice en ella cualquiera de las conductas a que se refieren los artículos 172, 174, 176 y 176 bis de este código, las penas se aumentarán en una tercera parte. A esta conducta se le denominará pederastia. Sin embargo, yo reconozco el trabajo y con todo el respeto que me merecen, sí quisiera considerar dos aspectos importantes en esta propuesta. Primero, que al referir que el activo se aproveche, o sea, simplemente al referir que el activo se aproveche de la confianza, afecto, respeto u obediencia para cometer los delitos ya mencionados ahí de violación, abuso sexual, hostigamiento, acoso, ya está establecido como agravante en el 175 en su fracción 2, donde señala que específicamente que se va a agravar pues esa conducta específicamente cuando los delitos se cometan quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto. Entonces pues creo que duplicaríamos ahí esa agravante. Y segundo, considero que la redacción, o sea, llegamos a la conclusión que la redacción sería para denominar las conductas de pederastia, es decir, visibilizarla, que se vea, pero no considero viable agregar una pena privativa de libertad independiente o elevar las que ya están contempladas, puesto que ya están suficientemente altas como para agravar sobre agravante sobre otra agravante. Entonces nosotros propusimos una redacción más sencilla, que es la que se encuentra aquí a la vista, es decir, tomando en cuenta que es una condición psicológica la de la pederastia, de la conducta de un pederasta, y las conductas que realiza sobre los menores ya están contempladas en esos artículos. Entonces, con el fin de visibilizarla, de que se nombre pues y de que pueda cuantificarse como una conducta
ilícita, pues nosotros proponemos nombrarla únicamente sin agregarle una sanción o sin agravar pues la conducta, sin agregarle algo, sin elevarla más pues. Entonces esa es una propuesta muy sencilla, basada en el estudio que hicimos en el análisis que hicimos de todo el estudio que nos presentaron, todo el trabajo que nos presentaron a través del licenciado Trejo y que hicieron en conjunto con el licenciado Martínez. Esa es nuestra propuesta. Gracias. ¿Alguien que desea utilizar una sola palabra? Bueno, entonces, si me permiten, cuando callen es que todo el mundo está de acuerdo, Oye, no, lo que pasa es que, digo, no es por echar flores ni nada de eso. Fue una idea de la magistrada hace tiempo. La magistrada nos lo comentó al inicio de la reunión. Bueno, si la pretensión es visibilizar para que tanto ONGs como las autoridades se den cuenta del problema que tienen en mano, porque lo tenemos invisibilizado al no tenerlo denominado, y que difícilmente la autoridad va a desagregar esa información a menos de que alguien se la solicite, de otra manera no. Y aún así, si se la solicitamos a la Fiscalía, van a tardar en darlo, siendo sinceros, porque van a tener que revisar cada uno de los casos para determinar si se encuentran en estas hipótesis. Entonces, de esta manera se inició el debate con esta visibilización para corregir políticas. Adelante, sí. Nomás un comentario. Me disculpo con la magistrada, ciertamente de eso hablábamos precisamente el licenciado. Me disculpo con la magistrada, no lo mencioné, pero efectivamente es una propuesta que hizo desde un inicio la magistrada y la retomamos. Discúlpame por no mencionar a la magistrada, pero sí, tiene toda la razón. Por eso ahorita nos va a regañar. Ahorita no, pero era lo que le comentaba, era necesario por otros factores hacer todo este recorrido. Es decir, Carlos nos expuso la problemática que era incorporarla como un agravante dentro de los delitos sexuales. En lo personal, yo aboné, pero para que fuera dentro de los delitos en contra del desarrollo de la personalidad. Sin embargo, yo también me topé con problemas y los incorporaba ahí. Y se ve en el estudio, ¿no? Entonces, de repente coincidí con Carlos en una plática de que, pues, en realidad tratar de incorporarlos estaba ocasionando un dolor de cabeza, pero que también estamos de acuerdo, y eso ya no lo platiqué con Carlos, pero en la mesa se ha dicho que estamos de acuerdo que el problema existe, ¿no? Y que hay que tratar de brindarle una solución. Y es que tal vez estamos volviendo a lo que nos dijo la magistrada aquí, y ahí viene el regaño de la magistrada, de que dijo, bueno, si la idea es visibilizar y obligar a la autoridad a que este problema lo exponga en sus estadísticas para en algún momento sea esta quien tenga que redireccionar sus políticas públicas para atender el problema, porque así sucede. Las ONGs visibilizan al político la existencia de ese problema y es cuando empieza a modificar sus políticas en pro de la solución del problema. Dice la magistrada, ¿por qué no nada más denunciar? Sin pena, sin nada, para obligarlo. Yo sé, le paso el micrófono. No. Gracias, no mejor diga algo. No, pues es que se trata del trabajo que hacemos entre todas y todos, ¿no? Sí. Es valioso que se comente para poder intercambiar puntos de vista, porque así crecemos todos, todas. Si no nos convencemos de que no se trata nada más de una decisión de poder,
sino que se trata de un diálogo entre varias personas que tienen que llegar a una conclusión porque es la conclusión correcta. Ya para otra vez, serán, ¿cuántas veces fueron? 19. 18 o 19 con eso. Para otra vez ya serán 12, ¿verdad? O 10 o 9, ya le iremos bajando, aunque muy cordiales y amenas conversaciones, pero a lo mejor le bajamos un poquito y llegamos más rápidamente a conclusiones válidas. No tienen que disculparse conmigo, yo con mucho gusto vengo, participo, les escucho y pues entonces no me regañen. Es que cuando dicen los regaños se me hace así como que soy una viejita que está ahí. Entonces, discúlpense. Entonces, con mucho gusto colaboro y creo que la visión que yo tengo acerca de esto tiene que ver con que también vamos a tener que evolucionar con esa vieja teoría de los bienes jurídicos. Vamos a tener que remontar y buscar una alternativa para evaluar, pero eso será ya en otra ocasión y con menos sesiones o a lo mejor más. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda, como siempre. No sé si con el tema de la prescripción que llegamos a tocar en algún momento, no sé si ya por el hecho de que se van a considerar al hostigamiento y al acoso sexual cometido contra menores como pederastia, sea necesario incluirlo en delitos que no son prescriptibles conforme al 105 del Código Penal vigente, o si de plano se considera que no son tan graves como para dejarlo como se encuentra vigente. Digo, por el hecho de que ahora se están visibilizando como pederastia. El delito subsiste, ya sea violación, abuso sexual, subsiste. Aquí es la modalidad en la que se presenta, ¿no? Es una modalidad. El tema de ciertamente como lo analizamos en la ocasión anterior que hizo el ejercicio, las penas se disparan, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a la prescripción, no sé qué tanto problema habría ahí con ese tema, pero sí no es un delito como tal. Es la visibilización de una conducta y se le describirá, bajo esa modalidad, se le describirá como pederastia. Entonces se considera que no es necesario mencionarlos en el 105 como imprescriptibles. Es que ya están, aquí viene 171, 172. Sí, el 176 y el 176 bis, no, que es acoso sí. y hostigamiento. Esa es mi duda si sería necesario incluirlos. Es que porque la presta no baja. Ajá. Y es que aquí la diferencia sería la víctima en estos delitos. O sea, la diferencia que va a ser es pederastia cuando la víctima sea una persona menor de 14 años. Y el mayor de edad. Son dos elementos objetivos. Sí, Y lo que dice la licenciada Mabel, que es cierto, o sea, acoso sexual queda fuera de los imprescriptibles o es necesario poner el 105. ¿Son imprescriptibles o aquellos considerados como pederastia también? No sé. Porque ahí ya estaría el acoso sexual cometido en personas menores de 14 años por menores de 12 años. Los otros sí ya están, pero esos son los que faltan. Bueno, si me permiten, yo considero que la idea es nomás visibilizar la pederastia y que estos ya están en el 105, ya están específicos los que son imprescriptibles. Yo creo que sí. Si no, también podemos incluir la guillotina. Ya está. Sí, yo creo que no tengo una necesidad. Sabemos que algo Está tramando algo. Es que creo que se quitaron todos los problemas que a lo largo de 19 sesiones tuvimos. O sea, si agravantes y esto, aquí
se quitan esos problemas, como decía la magistrada, y tal vez al inicio lo dijo, pero necesitábamos como decir ese ejercicio de sí, hacer la curva para llegar a donde mismo, pero ya con una reflexión de muchas sesiones, creo. ¿Y cómo se diría? Por ejemplo, cometió pederastia en su modalidad de violación o sería en modalidad de pederastia, sería modalidad, ¿no? ¿Saben qué? Perdón, que me están escuchando. No. Es con ánimo de... Dos puntos. Lo que pasa es que si cobra relevancia en lo que está, desde mi humilde opinión, lo que está mencionando la abogada. Es decir, ¿cuál es el motivo de esa imprescriptibilidad? Estamos hablando de que son niños, niñas que no pueden denunciar. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vemos la penalidad que le toca en un abuso sexual, sería de 3 a 10 años en un abuso sexual. Entonces, cuando tengan la posibilidad de denunciar, digo, es un tema a analizar, ¿no? Evidentemente, cuando tengan la posibilidad de denunciar o que se empodere para poder hacerlo, ese delito va a estar prescrito. En abuso, en abuso, no se diga en hostigamiento o acoso, que ahí no le habría tanto problema. Ajá. Bueno, pero esto si te vas al Código Penal, pero si te vas a la Ley General de Niños y Niñas, desde el 2014 ya habla que son imprescriptibles todo lo de menores. O sea, te tienes que ir a la Ley General, no lo traigo aquí, pero... Sí, ahí dice todos los delitos cometidos contra personas. Niños, niñas y adolescentes. si te vas a la ley, Incluso el incumplimiento. a la ley específica, la ley general, que especifica en menores. Entonces, ¿por qué no visibilizarlo? Porque aquí la pederastia es la diferencia, las víctimas de menores de 14 años y el mayor de 18. Y pues es lo que yo comentaba que se habla de... Y ahí va otro comentario. Digo, si ya terminamos con esto de ¿cómo se llama? De la prescripción. El hostigamiento no sanciona, ni siquiera grabado cuando la persona víctima sea menor de 14 años. Entonces, Me quitaste exactamente la palabra, o sea, el hostigamiento no está en niños, niñas y adolescentes, está como hecho para... está grabado, pierde la guardia. Pero si no quiero, ¿cómo? Inmediatamente. Cuando la víctima se dice bajo su guardia y todo. Pero es como una penalidad, pero no habla de una penalidad. Pero no habla de la víctima. Bueno, nomás para que vean que no lo dijeron. El tema estamos viendo. El 176. Ahí está grabado, sí. Perdón, no quiero lo dicho. Es que sí me acordaba. Pero bueno, sobre la prescripción, volviendo a ese tema, ¿estarían de acuerdo en visibilizarlo de esa forma? Pues para ver si metían también ¿Qué artículo? Desde la caducidad de prescripción, 105 el Código Penal.
Lo que me mueve a dudar en el queso es la función de la mesa es dar una opinión técnica. Lo que me mueve a preguntar es cuáles son los argumentos que van a justificar esta recomendación de la Comisión de Justicia, porque desde un inicio se dijo en la mesa, en la primera jornada cuando estábamos arrestando las locuras y sobre los caballos, se dijo que las conductas que se estaban proponiendo en la iniciativa original ya estaban contempladas en el Código Penal de Chihuahua. Incluso yo recuerdo que hubo quienes comentaron o comentamos que lo más sano era decir eso, ¿no? Que las conductas que pretendían punirse con un nuevo título penal estaban en el Código Sustantivo. Entonces, yo quiero saber cuál es la argumentación que se va a dar, porque Guillermo y las asesoras de la diputada visualizaron una situación que nosotros no abordamos, que tiene que ver con la distinción entre delitos de peligro y delitos de resultado. Lo platicamos la sesión pasada y lo platicamos en otras ocasiones. Entonces, cuando un pederasta lleve a cabo la conducta que distingue realmente la pederastia, no hablo de los violadores ni de los abusadores, ocasionales, cuando por redes digitales, por acercamiento personal, cuando contacte a un menor de 14 años y lo lleve a algún lugar o le haga entrar en una dinámica de contenido sexual o erótico, compartiendo, intercambiando materiales pornográficos o algunas otras conductas que caben en lo que normalmente hacen, entonces esa persona va a quedar exenta de punición. Yo siempre dije desde el inicio, las conductas ya están, y hay confusión entre lo que es una, y lo mencionaron hace un momento, una cuestión de un padecimiento, una anomalía en lo psicosexual, el típico pedófilo, como que es un pederasta, y eso lo platicamos muchas veces, ¿no? Y yo fui uno de los que en esta mesa opinamos que las conductas ya estaban, que no era necesario justificarlas, no al menos en la forma en que estaban. Pero no podemos dejar de reconocer que se abrió, al menos en lo que a mí corresponde, se abrió una ventana en la que hay que asumir si sube. Perdón. Con la garganta. ¿Qué va a pasar cuando un pederasta, un pedófilo, se anime a cometer el delito y por X o Y razón no llegue a un resultado? ¿Se va a quedar ahí? Es una pregunta, ¿eh? Pero lo que más me preocupa en este momento es cuál es la justificación argumentativa de la que se va a valer esta mesa técnica para hacer esta recomendación. Porque tenemos que decir entonces lo que dijimos desde un principio: las conductas que se pretenden punir ya están contempladas y hay una confusión entre lo que es una violación a un menor de 14 años, incluso menor de 18, como era la propuesta, porque es principalmente la violación y el abuso sexual agravados, y los delitos del 176 bis, que se agravan cuando son cometidos en perjuicio de ese sujeto cualificado. Entonces, esa sería la argumentación. Nada más que, a ver, un punto, lo que decías al principio, ya también lo tenemos tipificado, incluso está delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tengan capacidad para comprender el significado. Esto viene en el título sexto, en el 183, a quien permita directo o indirectamente el acceso a una persona menor de edad a escenas, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico, se le impondrá prisión de 1 a 3 años y luego una multa. Las mismas penas impondrá al que
ejecutar o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante personas menores de edad o que no tengan la capacidad. Y luego, quien por cualquier medio directo vendiere, difundiere, exhibiere material pornográfico entre personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y luego, ya no se actualizarán delitos tratándose de programas preventivos educativos, lo que antes se denominaba corrupción de menores. Es el análisis comparación molecular que hicimos en un inicio de la tabla que les pasé. Entonces yo insisto, entonces vamos a decir eso, que las conductas caras. Porque le recuerdo que incluso proponen agravantes de la iniciativa. Ahí está el Bueno, es que ya están. Lo dijimos desde la Y primera, pues sí, eso fue lo que se dijo ya, que ya estaban y que lo único que se tenía que hacer es tomar en cuenta que se llama, pues sí, para no decir exactamente si se trata de una afición más allá de lo adecuado, por no calificarlo tampoco, porque hay muchas cuestiones que no se pueden manejar con personas que no somos especialistas en psicología o en ese tipo de aficiones, ¿verdad? Pero yo lo único que digo es que la cuestión que tiene que ver con justificar una postura de esta naturaleza es que se quieren hacer dos cosas. Primero, visibilizar que estos comportamientos también son vistos desde una perspectiva que se llama pederastia, y que eso va a facilitar que se lleven espacios para comunicarle a terceros que hay un problema que no lo hay, para que presten auxilio o no lo presten. Eso es lo que yo entiendo de lo que se comentó. Están facilitando auxilio a niños, niñas, adolescentes que se pueden encontrar con personas mayores, mujeres u hombres que tienen esa inquietud hacia personas menores, y por eso a mí no me preocupa mucho el problema de la prescripción, porque ese es otro problema que se va a ir solucionando con el tiempo. Yo pienso que a la larga la prescripción va a desaparecer como tal. Todos los delitos necesitan delitos para gente, pero ahorita yo creo que no debe ser preocupación. En cambio, pero yo creo, más bien yo pudiera afirmar, aunque no lo voy a afirmar desde luego, ¿verdad? Cualquier documento que dijera, sí, estos delitos ya están, pero queremos visibilizarlos bajo la óptica, bajo la perspectiva de la verdad. O sea, es la verdad. Ahora, sí, coincido. Respecto a la argumentación, pues si partimos de última ratio, sabemos que el derecho penal es la última instancia, ¿no?, del Estado para tratar de solucionar determinada problemática. En este caso estamos hablando del abuso sexual, de la vulneración sexual en contra de niños y niñas. Y luego de repente nos damos cuenta que ya existen una serie de medidas administrativas para tratar de darle solución a ese problema, que ya acudimos al derecho penal, e incluso que las penas son muy altas en materia penal para tratar de resolver la problemática. Es decir, cumplimos con ese principio, pero el problema subsiste. Entonces, una forma en que podemos coadyuvar para tratar de resolver el problema desde una medida alternativa podría ser esta, obligando a la autoridad a que vea el problema y que la sociedad al político le diga, mira, tienes un problema, hay que resolverlo. Por eso considero que desde una línea argumentativa este podría ser un discurso
en el cual se pueda expresar ante la comisión y la comisión pueda optar en visibilizarlo de esta forma. Respecto a la prescripción, creo que aquí lo que faltó cuando se modificó este párrafo, porque si mal no recuerdo el 121 se modifica estos artículos, digo en el 2021, sería incorporar el 176 y el 176 bis, que es el acoso y el hostigamiento, y con la misma secuencia, cometidos en contra de personas menores de edad o las que no tengan la capacidad de comer. Ahí se podría. Pues es que si variamos, ¿solo la misma hablar en eso? No. Es que si variamos tanto la dirección que traíamos en el trabajo que estamos construyendo, yo creo que la figura que más de las existentes en el código penal, la figura que más espacio nos da para hacer este tipo de, no sé, de equiparación, de equivalencia de tipos, sería en el 1884, porque es más englobante, ¿no? De los 184 bits tendríamos, incluso podríamos meter los delitos de los no acabados, vamos. El 184 es que aquí habíamos construido antes, dice, porque se ajusta más a lo que es la conducta penal. Dice, a quien confine el lascivo se debe hacer la adecuación a más de los 18 años en su cuerpo activo calificado. A quien confine lascivos, que ya está en esa propuesta. A quien confine lascivos, y aquí si lo juntamos con aquel sería en que el mayor de 18 años, el sujeto mayor de 18 años, y vuelvo al 184 bis, que confine lascivos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio es virtual, físico, material, de todo. Contacta a persona menor de 18 años para concertar un encuentro físico. Un encuentro físico tiene que ver con tocamientos, con cópula, con obtener imágenes, textos, grabaciones de audio, video de contenido erótico sexual, se le encuentra tal pena. Creo que tendríamos entonces que variar o desviar la mirada un poco y entonces ya no hablar ni de la violación, discúlpenme, pero es algo que a partir de esta propuesta parece sentarme en la vista, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo aquí es decir, y corríjame si estoy mal, yo no lo entiendo de otra manera, puede ser que esté muy cuadrado en esto, que la violación y los abusos sexuales del 172 y el 174 son lo mismo que la pederastia. Y en esta mesa dijimos que no es así, lo dijimos como 4 o 5 sesiones. Yo no quiero problematizar esto, pero hablo de la argumentación. Si vamos a construir una argumentación, tiene que ser coherente con la propuesta final y tiene que ser coherente con lo que en esta mesa discutimos y visibilizamos. Me permiten nada más para insistir en esto. Ya algo habían comentado ustedes en relación a las bases para la argumentación de esto. Estaban haciendo los señalamientos que ya había indicado y que no voy a repetir, pero pienso que sí podrían hacer un esfuerzo extra para ser puntuales en esos cuestionamientos que hace Carlos, para que no se vaya a confundir, para que no se vaya a minimizar el impacto de las conductas típicas, que son conductas típicas, desde luego, violación, etcétera, claro que son, y no desaparecen. Simplemente se está haciendo un llamado de atención a una persona. Me estaba ayudando Alba a buscar si se podría incrementar o agregar al esquema de lo que es la pederastia un tratamiento o algo al sujeto que incurre en esa conducta, para que quede más descrito todavía, pero pero
a mí me parece que son cosas distintas, Carlos, que estamos describiendo el fenómeno o el problema, que no es precisamente penal allí, para sacar un poquito del ámbito penal, aunque seguiría con una sanción extra, pero no el intrusivo que pues, se mete al espacio de libertad de una persona a la que daña, ¿verdad? O sea, yo no me refiero a la conducta típica que queda intocada, sino a la sanción por un sujeto que lastima a personas porque tiene un problema él Pues o ella. O sea, quedaría más o menos como el 193, el que trae la pena, dice, el de violencia familiar. Ya después de la redacción dice, se impondrá de 1 a 5 años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado en la erradicación de la violencia familiar. No sé, algo Entonces, ¿en qué para- momento, discúlpeme, se va a asociar una pena a esta propuesta, una pena distinta? No. Yo lo que quiero, Carlos, es decirte que no se puede confundir el hecho típico con el problema del sujeto o la sujeta que estamos admitiendo, o el número X de personas que están en ese grupo de sujetos que además de delincuentes tienen una visión más allá de ser, perdón por decirlo así, simples delincuentes. Son delincuentes sin medio, por decirlo así. Lastiman más que un delincuente para mí. Es más grave que tengan esa, y además repiten. Y nada más hago notar que en ese sentido la argumentación de la iniciativa viene en el sentido contrario. ¿Se acuerdan de eso? Pues sí, pero lo van a retomar. Lo van a retomar para poder adecuarlo. No pueden sacar ese pedacito, nada más ponerlo así como parche y no argumentar nada. Me imagino que van a, no creo que me toque a mí, pero se va a argumentar. Claro. Hay una propuesta a ver si podemos llegar a un consenso. Digo, entiendo, y corrígeme, Carlos, dos cuestiones. La primera, durante muchas sesiones estuvimos tratando de encontrar cuáles eran los rasgos distintivos del pederasta. Es decir, para que una vez que visibilicemos cuáles son esos rangos, lo pudiéramos incorporar en el texto penal. Se dificultó por muchas formas. Sin embargo, parte de esos rangos son estos que quedaron en un texto en donde la mayoría estuvieron de acuerdo, ¿no? El aprovechamiento de la confianza, afecto, respeto u obediencia. Entonces, la propuesta sería salud. En esta parte que anuncia Fiscalía, en realidad sería cualquier violación en contra de una persona menor de 14 años, dejando fuera los rasgos distintivos del pederasta, cuando la idea es visibilizar la pederastia. Entonces creo que Carlos nos está tratando de visibilizar esa parte. Carlos, es correcto, esos rangos, estamos en la guía todavía. Entonces, la propuesta es, ¿por qué no incorporar a esta propuesta de Fiscalía esos rangos distintivos sin pena, sin pena, igual? O sea, nada de pena, nada de nada, simplemente traer estos rangos de la pederastia, incorporarlos aquí. Y respecto a los delitos de peligro, incorporaríamos en esta parte el grooming.
porque no tiene ninguna sanción. O sea, esta denominación no tiene sanción, solamente estamos visibilizando que cuando una persona mayor de 18 años, aprovechándose de la confianza, afecto, respeto, que una persona menor de 14 años realice cualquiera de estas conductas, se considera pederastia. Volvemos a dejar fuera a los bebés ahí. ¿A los qué? Personas que no tienen ningún tipo de conciencia. Ah, Sí, o sea, un bebé Ya. a un niño. Sí, que otra vez volvemos Sí, a... no vamos a encontrar una solución perfecta al problema, o sea, creo que ya hemos, a lo largo de todo este tiempo, hemos visto que quisiéramos ser más técnicos y ya dimos cuenta de que para manera de probar, pues si lo podemos poner ahí, pero a la hora de probarlo va a quedar letra muerta, yo creo que no es la idea. Entonces, sí, estos datos precisamente fue algo así simple, porque son datos objetivos que se pueden, o sea, no va a haber problema en esa prueba. Lo demás ya nos vamos a empezar a meter en otras pruebas psicológicas, en pruebas que no va a haber posibilidad de llevarlas a juicio. Creo que precisamente estamos otra vez volviendo y de repente otra vez nos estamos regresando. Ciertamente, como dice el maestro, o sea, esta cuestión de justificar, bueno, es una propuesta, o sea, ¿por qué se está haciendo esta modificación al código o esa clarificación, esa visibilización? Que ciertamente no se está creando un tipo penal nuevo, simplemente vamos a encuadrarlos, o sea, vamos a ubicarlos. Esto vamos a considerar como pederastía. No es la mejor solución, no es la que nos va a dejar a lo mejor satisfechos, pero es una manera de poder salir adelante de toda esta situación que se está presentando, ¿no? Que ya creo que volvemos a la misma discusión, estamos dando la vuelta. Perdón. Yo tengo por acá otra duda. Bueno, veo que hay como una idea consistente en no meternos en lo que ya prevé el Código Penal. Mi duda es, y dado que realmente no hay ninguna propuesta concreta, ¿qué tan allá podemos llegar en poder reformar los tipos penales que ya prevé el Código Penal? Se me ocurre así una idea de, por ejemplo, ¿cómo? No, de plano, digo, se me ocurre una idea de, por ejemplo, bajar las edades para los abuso sexual agravado, para el acoso sexual, para todos estos mencionados, de que sea agravado cuando sea una persona mayor de 14 pero menor de 18, agravado, y tratándose de pederastia cuando sea un menor de 14 años con todavía una penalidad ejemplar, porque es que si se trata de visibilizar la problemática y al final simplemente va a quedar visibilizado sin realmente castigarlo, pues no entiendo ni siquiera para qué se está tipificando. Ya está, o sea, ya están muy castigados, perdón. Sí, lo que pasa es que está grabado cuando se trata de menor de 14 años. Sí, ya están ¿Qué castigados. pasa si subimos esos rangos etarios de un mayor de 14 pero menor de 18? O sea, lo que Es pasa es como que está que delegado. está grabado. Ya está, perdón, ya Es que, bueno, y también obviamente hemos dado muchas vueltas a esto. Creo que eso que menciona la licenciada Mabel es parte de la individualización de sanciones y con base en todo el protocolo de niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo sancionar a alguien que cometió uno de estos delitos, que es un pederasta, en una persona de 14 años, de 13 años, en un bebé de 8 meses. Entonces ya eso va en otro escalón. Al momento de individualizar es diferente y el protocolo te dice, o sea, los niveles de evolución, cómo va el niño evolucionando hasta cierta edad, y entonces cuando es un bebé, pues obviamente la conducta tenemos la posibilidad de definirla, de sancionarla más, o sea, por esa violación al bien jurídicamente tutelado, pero en una escala todavía más reprochable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa sería mi opinión en cuanto a no tener que hacer o bajar rangos, porque creo que eso es parte, y respetuosamente lo digo, de parte de la individualización ya de sanciones o de los argumentos que puede tener la Fiscalía para solicitar un aumento en la pena, en la punibilidad, las edades de las víctimas. Considero que lo que dicen también de que estamos llamando pederastia a los delitos de violación y de abuso sexual. No creo que tanto así, porque tiene características bien diferentes. Es un niño, la víctima
una persona menor de edad, de 14 años, no menor de edad, es una persona menor de 14 años, el activo tiene que ser mayor de 18 años, y entonces estamos visibilizando un problema que ya lo vimos también mucho, sociológico, psicológico. ¿Quién comete ese tipo de delitos? Son pederastas, y entonces creo que se visibiliza de tal manera que probablemente en políticas ya penitenciarias o algo, los pederastas podrían tener apartados especiales, tratamientos especiales para el momento para la reinserción social. Creo que en eso ayudaría a visibilizar quién comete los delitos de violación, de abuso sexual contra niños o niñas menores de 14 años, personas que tienen una afectación en la que no nos podemos meter, como dice la magistrada, porque no somos especialistas, pero por lo que nos explicaron, creo que es ese tipo de personas, y de eso serviría visibilizarlas. Bueno, eso considero. Gracias. Bueno, yo nada más tengo una observación respecto a la propuesta de incorporar también el 184 bis, Bloom. Se estaría tutelando un bien jurídico distinto en este delito. ¿Podría caber aquí? A ver, si me permite, es que yo traje a colación el tipo penal de grupo con toda la intención del mundo. Si hay un delito de los que ya están tipificados en el Código Penal que más se acerque a la pederastia, es el 184 bis. Incluso la pena dice que se dará un tratamiento integral. Ahora, el grooming está pensado como un delito de peligro. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Entonces, yo no quiero hacer una discusión extra de esto, pero hemos distinguido al menos 2 o 3 características o elementos que nos ayudaban a definir la pederastia a partir de lo que platicamos las últimas 3 sesiones, ¿les parece? 2 o 3 sesiones. ¿Sí? Primero, que lo que le distingue de los abusadores y violadores, que lo que distingue a la pederastia de las violaciones y los abusos sexuales que sean con extraordinaria frecuencia, y lo saben que están en el ámbito de procuración de justicia, en el ámbito familiar, es que acá hay una conducta distinta para conseguir el acercamiento. Los padres, los hijos, los hermanos, los tíos no despliegan una conducta como la que tienen los pederastias. La relación de confianza se construye y es consecuencia prácticamente natural de los vínculos de parentesco y de otro tipo que se dan. Eso ya lo habíamos convenido aquí. 2, habíamos hablado también de que ese sujeto se acerca para crear esa relación de confianza con el deliberado fin de lo que no está presente en la mayoría de los casos de violaciones y de abusos sexuales que se dan en estos ámbitos, a los que acabo de referir. Entonces, si hay un delito que se le parezca y se le acerca más a la pederastia, es el del grooming. Entonces, si la mesa va a llegar a esta conclusión o a este acuerdo, creo, y lo digo con todo respeto, creo que esto lo dijimos desde el principio, ¿no? Qué bueno que desembocamos en lo mismo, insisto, hay que hacer la argumentación, pero entonces no tomamos de referencia ni la violación agravada, ni el abuso sexual agravado. Vámonos a la figura del grooming. Y si el grooming, el 184 está hablando de un delito de peligro, entonces hagamos la adición, o creemos un artículo adicional en esa parte del Código Penal que diga que cuando el grooming, que está pensado para menores de 18 años como víctimas, se cometa en perjuicio de menores de 14 años y se logre realizar en ellos, o no se logre como estaba la iniciativa y como yo se los propuse en su ocasión, con independencia de que logre el resultado, ¿sí? Basta con que tenga la finalidad de cometer cualquiera de los otros delitos, violación, abuso sexual o no, y se impondrá una pena. Punto. Nada más, ojo con lo que estamos diciendo. Yo insisto, discrepo con la licenciada. Sí, en esa propuesta estamos equiparando la violación agravada y el abuso sexual con la pederastia, como que la iniciativa se equipará a la pederastia con estos 2 delitos, a la inversa, ¿no? Y luego las penalidades, y Guillermo lo
visualizó y lo puso en el reglamento muy claro. Si hay algo que nos genera problema con los nuevos delitos, es lo elevado que están las sanciones y las penas privativas de libertad en el Código Penal. Las últimas 3 o 4 legislaturas se han salido con la cuchara grande y han incrementado en demasía las penas, y eso es lo que nos está metiendo en problemas. Si ustedes revisan las penas del Código Penal Federal, y lo comentamos, el máximo de las penas para las violaciones agravadas y los abusos sexuales que tenemos aquí, en el 172, en el 174 y en el 175, están muy por debajo de las que tenemos en el estado de Chihuahua. Entonces, pensar, yo no me adheriría a esa idea, pensar en incrementar más las penas, pero no, porque además la que se piense para la pederastia, en tanto que vamos a utilizar esta fórmula de invocar los otros delitos, tendría que ser más baja que las que se contemplan en el 174, en el 172 y en el 175, necesariamente, porque vamos a hablar ahora de un delito de peligro, que puede ser de peligro o de resultados. 172, 174 y 175 son delitos de resultado. Acá no acabamos de buscar una fórmula que nos permite englobar los dos aspectos. ¿Cómo? No lo sé, no me pregunté en este momento, pero creo que es el camino más fácil, perdón. Y me disculpo, ya me he anticipado que tengo otro compromiso, me tengo que retirar. Pero bueno, siempre lo... El incremento excesivo siempre lo justificaban por cuestiones de política criminal, pero sin aterrizar y se aumentaban. Entonces, yo los invito a que revisemos esa figura del 184, porque es la que facilita más. La propuesta es, Carlos, 184 trabajar sobre bis. 184 bis, pensando en un delito tanto de peligro como de resultado, y luego haciendo la referencia, si quieren, a esos tipos penales que ya están, a esas conductas típicas, ¿no? La violación agravada, el abuso sexual agravado y lo que se les ocurra. Y yo creo que no hay mucha necesidad porque ya está una fórmula adecuada en el 184 bis. Para consultar un encuentro físico, obtener imágenes, habría que ver qué le agregamos. Yo creo que habría que hacer nada más la referencia al resultado de los artículos tal, tal, tal y tal. Esa es mi opinión. Bueno, y creo que va más o menos en la misma línea, ¿no? Sí, parece que sí, nada más que Yo considero y quiero traer otra vez a la mesa que ahí dejamos fuera a los menores chiquititos, o sea que no están, que no se contactan directamente, que no tienen capacidad de decidir, que no pueden, pues a los menores pequeñitos, ahí como que los estamos dejando fuera, y ese es uno de los problemas que yo veo en las propuestas que hemos hecho. Y respecto a lo de la violación y del abuso, es que la pederastia, bueno, como ya se dijo mucho aquí, ¿verdad? La pederastia, la pedofilia, que son parafilias y muchas cuestiones de ese tipo, pero yo rescato nada más un concepto de las parafilias. Dice que son aquellos problemas que presentan algunas personas en relación a sus preferencias sexuales anómalas. Entonces, aquí no habla que el pederasta es quien comete muchas veces lo mismo, sino que con una sola ocasión que lo cometa, o sea, una violación a un menor de 3 años, para mí ya cabe en este supuesto, en este concepto, y para mí pues ya pudiera considerarse un pederasta. Entonces, ese también es un problema que tenemos que tener en cuenta, y por eso es que pues se ha complicado tanto describir una característica específica del pederasta, porque estamos incluyendo conductas comunes que realizan y no exactamente características, porque esto es muy difícil, lo entiendo. O sea, es algo psicológico que no podemos traer a la materia penal, pero entonces me sigue quedando la duda sobre los menores de 3 años para abajo, por poner un ejemplo, y eso de que incluso la psicología habla de que hay pederastas ocasionales y que hay pederastas preferenciales y que hay pederastas, o sea, que con una sola conducta ya pudiéramos considerarlo pederasta. Entonces sí es... Yo no entiendo, disculpen, yo no entiendo por qué dicen que dejaríamos descobijados de punición los actos que se cometan contra niños de 3 o 2 o 1 año. Mira, déjame pedir una cosa. Perdón, uno, y dos, lo otro es, dijimos aquí que hay algo que diseña el pederasta.
que es su inclinación preferente por niños. Entonces yo no entiendo por qué, discúlpenme, pero no lo entiendo. ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Cómo lo probamos? Por eso no vamos a llegar a una solución satisfactoria. Pero creo que la solución no es equipararlo a la violación y a la sí, pero no es una solución, a lo mejor no la mejor, yo creo que es la que creo que hemos formulado un poco más y se habló desde el principio. O sea, no vamos a encontrar una perfección y estamos en el ámbito penal. O sea, si nos queremos dar, vámonos a la prevención, vámonos al sector salud. O sea, eso es donde se llama la batería, tiene que estar muy enfocada. Ahorita nosotros estamos en lo penal, pero a lo mejor no vamos a solucionar esa parte, ¿no? O sea, hay que hacer prevenciones a todas aquellas áreas. Entonces creo que no vamos a llegar a algo completamente satisfactorio y todos estamos en Bien, de acuerdo, yo nada más insisto en esto. Yo no entiendo por qué dicen que se queda libre de punición. No, ahí tenemos la violación agravada y la abuso sexual agravado y otras conductas agravadas por la edad. Sí, pero deja de ser Exacto, pero no queda descubicado en punición. De punición no, pero sí de visibilización de la porque si no pederastia. me encuadra, o sea, la ley como violación, pero no en la modalidad de pederastía porque no nos cuadra en esa conciencia que tuvo el pasivo. Bueno, nada más le reitero lo que acabo de decir y eso sí no hay vuelta. Estamos equiparando la pederastia con la violación y con el abuso. Y entonces Chihuahua, si se hiciera estadística, Chihuahua va a aparecer con un alto grado de incidencia en el delito de pederastia, porque van a meter en ese cajón las violaciones y los abusos sexuales agravados, abusados con eso. Es que no es el delito de pederastia, se va a considerar a los pederastas. Exactamente. O sea, Pero no se es un supone delito que La como conducta se va a considerar pederastia. Ajá, sí, A ver, pero no si es, les- o sea, es por la calidad específica de la víctima y del activo. Exacto, y es la misma calidad específica de la víctima la que contempla el 172, el 174 y el 176 y no sé qué. Exacto. No de pederastas, por eso se tiene que llamar. A ver, ustedes que han estudiado más ese punto, ¿pueden dos personas que tienen una relación con una muchachita o un muchachito de menor de 14 años estar bajo el delito, cometer el delito de violación agravada por la edad de la víctima, y uno ser pederasta y otro no? Sí, pues. ¿Cómo se le haría para diferenciar? Pero por supuesto que sí. O sea, eso es lo que dice Carlos, eso es todo. Si se puede argumentar, ya Carlos. Por eso está contemplado la violación de A ver, un momento. Yo me Tiempo fuera. Si les parece, continuamos el viernes. El viernes de forma libre. Yo estoy en contra Pero- de la propuesta, incluso retiro la de que sea agravante por las broncas que nos genera la comisión. Y le recuerdo que el Código Penal Federal está pensado y está tipificado como un delito autónomo independiente de los otros. Tanto es así que está en un capítulo distinto, ¿eh? Es un delito autónomo con una penalidad propia que es menor que la que está ahí. Entonces, tenemos que pensar en un delito autónomo y yo creo que el 184 nos abre un caminito ahí. Entonces, si me tengo que retirar, tengo Sí, un sí, compromiso sí, ya sí. hecho. Lo sabemos. Si les parece, estamos por concluir la reunión de hoy. Nos vemos el viernes de Sí, lo que acuerden. Pero ya con una posición ya para concluir el viernes. Sabemos que es un tema complejo, sabemos que difícilmente pero ya con posiciones. ¿Les parece? O sea, ya el viernes sería una reunión relativamente rápida, igual hasta por día Zoom sin problema. Y nada más para establecer la posición, vamos a ir fiscalía a favor o en contra de esto, tribunal a favor o en contra de esta propuesta, y tal y cual la llevamos a la Comisión de Justicia. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, cuando no podemos lograr un consenso, llevamos estas manifestaciones a la comisión y la comisión dice. Bueno, entonces si gusta nos quedamos con la redacción de fiscalía. Yo quedo fuera de la ecuación aquí. Oigan, bueno, esa es otra, si todos ahorita aquí están de acuerdo con esto, con esa redacción, nos quedamos con esa redacción. Es que quien abusa de un niño de 2 años, quien
sí los hay, porque vamos a invisibilizar eso, y sí los hay. Exacto. O sea, Y con para lo que un solo acto es necesario que se creen las políticas públicas Ese necesarias, es otro tema. visibilizarlo, como les decía, se llamó mucho tiempo abuso sexual agravado, violación agravada, pero la psicología nos dice que quien comete estos actos, sobre todo entre más chiquito sea la víctima, menor de edad, por su incapacidad de resistir, es acto de pederastia. No existe un violador ocasional de un bebé de 2 años. Claro. Es un Entonces pederasta vamos a conforme a la llevarlo por su psicología. nombre. Ya se lo tenemos que nombrar. Si fue una vez, si fue un vez. Perdón, nada más, a mí sí me queda la duda, ¿qué pasa cuando los actos no se consumen? Pero no se ha considerado pederastia, o sea, aun cuando existan ciertos elementos. Yo recuerdo que las personas expertas en psicología nos dijeron que hasta que no se consume el acto es pederastia. Hasta el acto es una pedofilia. Es una pedofilia. Ok. Entonces, si todas y todos están de acuerdo, están todas y todos de acuerdo con la redacción que está proponiendo la Fiscalía, ¿sí? Nos quedamos con esa y se suspende la reunión del viernes. El viernes pasaríamos nuevo tema si así lo consideran. Es decir, No, yo sí le cambiaría un poquito, pero a veces me cambié la primera. O me la pasan por claro, por supuesto, pero la idea es esa, ¿no? Cuando una persona menor de 18 años realizó en una persona menor de 14 años cualquiera de las conductas que se refieren a los artículos 172, 174, 176 y 176 bis de este código, se considera pederastia. Pero yo nada más me quedo con una. Es que ahorita mencionaron algo de agregarle como una sanción que sería nada más sería nominarlo. Lo que quedaría pendiente sería visibilizar en el 105 la prescripción, que también no le vemos ningún problema, ¿no? Simplemente agregamos estos dos. Agregar estos dos artículos, 176 y 176 bis. Pues sí, agregar que todos los que se consideren las conductas que se consideren Sí. Bueno, entonces, así quedamos. Hemos concluido. ¿Ya? A las 5:10 de este día, el tema de pederastia se da por concluido. Si quieren, lo podemos dar la semana que entra. Porque la semana que entra les mando. Ya me quedé sin sentido. Ya no encuentro sentido. No, sigue violencia vicariana, no, perdón. Oiga, tu más fue el cargo que se aprovecharon, ¿verdad? No. No, pero Estamos esperando un saludo de Carlos. Vale, vamos a ver. Claro. Ahora todos van a ser presenciales. Si tienes desayuno, eso con enchiladas. No habría reunión el viernes, ¿eh? Si no, ya salió pederastia. El viernes les pasamos un nuevo tema, si les parece. Vicaria no creo. ¿Quieren? ¿Vicaria? ¿Quién escoge? Tú escoges oportuno, ¿cómo escogen los temas? No, hay básicamente dos mecanismos. Uno por parte de la presidenta de la